Hola, ¿qué tal? Soy Santos y en este video les hablaré un poco de cómo salir de la depresión todas las veces que esta se presente. Si te está gustando este papelito porque es bastante información y quiero guiarme, no quiero perderme en todo lo que les quiero decir. Si te gusta este video y te parece útil, dale like, compártelo con tus compañeros, con tus amigos. Y si no te gusta, pues igual compártelo porque le puede servir a alguien que lo esté necesitando. Bien. Además quiero sugerirte que lo veas hasta el final para que lo entiendas porque hay varias partes que pueden llegar a ser algo confusas. Así que entremos en materia de una vez para ver cómo salimos de la depresión cuando ésta se presenta. Para esto te voy a contar un poco de dónde saqué esta información. Esta es de un científico Paul MacLean. Él dice en sus teorías que todos los seres humanos tenemos tres cerebros. Bueno, no tres cerebros, quiero decir, tenemos un cerebro tripartito, en tres partes. ¿Y cuáles son esas tres partes? Aquí lo tengo mencionado, si se llega a leer, y si no, igual lo voy a leer. Arriba dice los tres cerebros más la depresión. El primero, el número uno, el más antiguo, es el cerebro reptiliano. Y le puse ahí el lado básico porque este es el cerebro que básicamente nos ha permitido existir, porque es el que controla los movimientos básicos del cuerpo. Por ejemplo, el sistema digestivo, los pulmones, la respiración, los latidos del corazón y todas las funciones básicas que nosotros tenemos como seres humanos para poder existir. El segundo cerebro es el cerebro límbico, o la tercera parte si quieres, y este es el que controla las emociones, el que donde se presenta pues precisamente la depresión. Ahí vamos a hablar más adelante de eso. Y el tercer cerebro es el del neocórtex, que es el que controlaría la racionalidad, la razón, la inteligencia. Bien, hasta ahí más o menos vamos avanzando bien. Entonces, para explicar un poco cómo funciona esto de la depresión y cómo se presenta, cómo se encaja con estas tres teorías, con estos tres cerebros, todo con la teoría de Paul MacLean, imaginemos una situación conflictiva, por ejemplo, la ruptura de una relación, la pérdida de un familiar, un robo, un asalto, la pérdida de un trabajo, etcétera. Estas cosas que nos hacen sentir mal. Todas estas situaciones y otras son procesadas por los tres cerebros. Por ejemplo, el cerebro reptiliano, el primero, en una situación depresiva, ralentiza sus funciones. No sé si les ha pasado, pero cuando sienten alguna tristeza o depresión en general, el sistema digestivo funciona mal, la respiración es más lenta, o al revés, también puede ser que se altere, por ejemplo, los latidos del corazón se aceleran, es decir, todos los órganos básicos también se alteran en situaciones difíciles. El cerebro límbico, en una situación depresiva, genera emociones como tristeza, rabia, ansiedad, desolación, es decir, un montón de estas emociones que uno no puede controlar fácilmente, o en realidad no las podemos controlar. Más adelante te voy a explicar por qué. Y además de emitir, bueno, ¿y cómo cómo logra el cerebro producir estas emociones en el cuerpo? Pues segrega hormonas, por ejemplo, como la oxitocina y otras más. Estas emociones hacen que además tengan efecto en otras funciones del cuerpo. Es decir, por ejemplo, si estamos tristes, ya dije hace rato que se ralentiza la respiración, que nos encorvamos, que no tenemos suficiente oxígeno, por ejemplo, no tenemos suficiente oxígeno y, por ejemplo, tenemos la tendencia de suspirar. Hay gente que hace eso, ¿no? O cuando se encorvan, ¿no? Tratando de protegerse, ¿no? Y entonces falta oxígeno. Ese tipo de cosas son las que nos generan los momentos conflictivos, ¿no? Y así se procesa a partir del cerebro límbico. El tercer cerebro, ¿cómo lo procesa? El cerebro del neocórtex es el del raciocinio. Si se acuerdan, es el que había mencionado en el tercer lugar. También es es el más reciente, quiero decir, el más moderno, el más nuevo entre los tres. Y entre sus funciones están los procesos lógicos. Entonces, ante una situación depresiva, ¿qué hace el cerebro racional o el cerebro del neocórtex? Intenta racionalizar, entender, comprender y genera preguntas como, por ejemplo, si es que es la muerte de un familiar, va a ocurrir una pregunta de ¿por qué?
¿por qué a mí? ¿O por qué conmigo? ¿O por qué Dios? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas hace que empiece a buscar respuestas racionales, ¿no? O buscar culpables, o empezar a tomar decisiones de qué voy a hacer o qué debo hacer, y cosas así es lo que hace el neocórtex o el cerebro racional. Bien, sigamos. Para, para entrar en materia, quiero mencionarte que todas las personas entramos o pasamos por un proceso de duelo cuando hay una situación conflictiva. Son 5 pasos, pero lo voy a explicar en el siguiente video. Si te gusta este tipo de videos, dale like, compártelo, y en el siguiente video voy a explicar qué cosa es esto del proceso de duelo. Bien, para resumir todo lo que dije antes, me interesaría que hagan ustedes un ejercicio, pero no es un ejercicio que tengan que hacer físicamente, sino imaginar un ejercicio. Les voy a contar. Les voy a presentar a mi amigo. Él se llama Jack y me va a acompañar en mis videos algunas veces. Entonces mi amigo, Jack, imaginemos lo que está aquí conmigo, y de la nada, porque él no está consciente de lo que yo voy a hacer, le meto un cachetadón, pero de esos fuertes, de esos que no tienen razón de ser, pues, ¿no? Simplemente un cachetadón. Entonces, Jack empieza a procesar esa información. Es un evento difícil, conflictivo. Acá voy a hacer una pausa para decir que yo estoy en contra de la violencia. Soy más bien pacifista. Pero el hecho de que explique este ejercicio me sirve para que podamos entender cómo funciona esto de los cerebros y las emociones. Bien, sigamos en materia. Después de la cachetada de Jack, ¿cómo creen ustedes que el cerebro el cerebro reptiliano va a reaccionar? El cerebro reptiliano, que es el del movimiento, probablemente va a esquivar, o se va a proteger, o va a enviar sangre hacia la parte que ha sido contusa por el golpe, o probablemente va a enviar sangre hacia los pies para que pueda escapar, para que pueda huir, correr, o vaya a gritar, o vaya a hacer un montón de... Bueno, hay un montón de posibilidades de lo que puede ocurrir físicamente, quiero decir, movimientos físicos. ¿Cómo va a funcionar el cerebro ahora límbico, que es el segundo? Probablemente lo que va a ocurrir es que genere algunas emociones. La primera probablemente va a ser de sorpresa, o de repente inmediatamente de rabia, ¿no? o desconcierto. ¿Por qué recibí la cachetada? El tercer cerebro, que es el racional, probablemente lo que va a hacer es racionalizar. ¿Por qué me pegó? Oye, ¿qué tienes? Ya va a parar y va a decir, oye, o cosas así, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Y lo más probable es que también quiera reaccionar. Ojalá que no, pero lo más probable es que también ocurra eso. Entonces, si nosotros entendemos estos 3 procesos que han ocurrido después de la cachetada a Jack, nos podemos dar cuenta que los 3 hacen funciones distintas, pero también es muy importante recordar que los 3 lo hacen a velocidades distintas. O sea, el más rápido es el cerebro reptiliano, también es el más antiguo en la evolución. El segundo en velocidad, el segundo más rápido, es el cerebro emocional, el límbico. Y el tercero, el más lento, digamos, no necesariamente lento porque sea, digamos, que se demora mucho, sino que son microsegundos de diferencia entre uno y otro, es el cerebro racional. También el menos fuerte, los otros 2 son los más fuertes. Es más, los 2 primeros nos han permitido nosotros llegar a donde estamos, porque en el proceso evolutivo antes, estamos hablando del hombre cuando estaba en las cavernas y eso, de lo único que se valían eran de los instintos, de las emociones, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Los 2 estaban en conjunción para sentir por instinto dónde estaba el peligro o qué habría que hacer en situaciones determinadas. Aún ahora nos queda todavía un poco de ese cerebro y lo podemos usar. Claro, está menos desarrollado porque cada vez lo usamos menos, ¿no? Usamos más el último, el racional. Pero, por ejemplo, si les cuento o les pongo en una situación en la que les toca cruzar una calle a oscuras, solos, no hay peligro aparente, pero sienten ese frío en la espalda de que algo puede ocurrir, ¿no? Ese tipo de cosas son las que todavía nos han quedado del cerebro reptiliano en función con el límbico, haciendo que nos cuidemos y haciendo que estemos alerta.
Bien, avancemos un poco y hagamos una pausita aquí para ver si es que has entendido los tres niveles de cerebro. El cerebro básico, de las funciones básicas, que es el reptiliano, el cerebro emocional, que es conocido como el límbico, y el último, el racional, el de la intelectualidad, el del lenguaje, el de la ciencia y la tecnología. Ese es el tercer cerebro. ¿Cómo nos sirve todo esto para entender la depresión? ¿O cómo le vamos a usar en todo caso para salir de la depresión? Bien. Tomemos ahora el evento de Jack que nos ha servido para entender los procesos del cerebro para ahora entrar en materia con la depresión. Cuando vemos a alguien deprimido, cuando nosotros mismos nos sentimos deprimidos, lo más evidente es el cerebro límbico, porque se evidencia, se ve. O sea, nosotros no podemos ver, por ejemplo, los latidos del corazón, no podemos ver las funciones pulmonares, pero sí podemos ver la tristeza, sí podemos ver la ansiedad, sí podemos ver el dolor en la cara o el rostro de las personas que están sufriendo depresión. Entonces es evidente y es nuestro sentido natural el querer ayudar como seres humanos. Y casi siempre ayudamos, equivocadamente, con el cerebro racional, racionalizando. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Le decimos o le ofrecemos soluciones racionales al que está en un evento depresivo. Le decimos, pon de tu parte, fuerza de voluntad, el que quiere puede, todo depende de uno, cosas como esas. Quizás, si es que el que estuviese sufriendo el deprimido, el que estuviese sufriendo la depresión, el deprimido tuviera la posibilidad de entender esto, te diría, mira, la verdad yo quiero, pero no puedo. Yo quiero tener voluntad, pero precisamente eso es lo que me falta. Y de repente entre paréntesis y en voz baja diga, imbécil. Porque de verdad el que está deprimido no es que le guste estar deprimido y que esté ahí porque haya decidido estar deprimido. Es un proceso natural en los seres humanos, pero cuando este no es superado, no es controlado, puede generar problemas más serios. Por eso estoy haciendo este video para ayudarnos a entender un poco cómo es esto y después, casi al final, una gran parte del video va a ser en ofrecernos soluciones de cómo salir. Bien, avancemos un poco más. Después de toda esta explicación que he hecho de los videos y todo, de los cerebros y todo, vamos a pasar ahora a algunas salidas con el conocimiento de esta teoría del científico Paul MacLean. O quizá ya te diste cuenta de algunas soluciones, quizá ya viste qué cosas se pueden hacer solamente con esta pequeña explicación. Pero igual, entremos en materia y compara tus soluciones, si puedes escríbelas, qué soluciones se te ocurre para salir de la depresión y luego las comparamos con las mías. Bien, no podemos hacer mucho en el proceso depresivo, sea cual sea el evento que haya desencadenado el proceso depresivo, no podemos hacer mucho con el cerebro reptiliano, porque este es muy básico, es decir, no puedes controlar, ahora quiero que mis latidos sean más rápidos o quiero que mi sistema funcione más rápido, no es una cuestión que puedes hacer voluntariamente, es una cosa que va a ocurrir porque va a ocurrir, ¿no? Si no estarías muerto. Pero sí podemos hacer cosas para mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, en un proceso depresivo, las personas respiran menos o respiran más lentamente, entonces se recomienda salir a hacer caminatas en las que puedas estirarte y respirar, hacer que tu función o la necesidad de oxígeno de tu cuerpo pues esté satisfecha y eso no genere problemas posteriores, ¿no? También la circulación, entonces se sugiere ejercicios leves, ejercicios suaves, porque el que está en depresión pues no necesariamente tiene la voluntad de hacer un ejercicio fuerte, además ni siquiera creo que tenga la energía para hacerlo. Entonces un ejercicio leve sería suficiente. Una caminata por la cuadra, respiraciones, ya dije, beber agua, cosas así, y comer ligero, ¿no? Para que el sistema digestivo, que también está afectado, pues no sufra más aún con comidas pesadas. Bien, pasemos al siguiente. ¿Qué hace el cerebro límbico? Que es el que nos interesa, es el que produce, el que se ve, el que se evidencia en el rostro del deprimido. Estas emociones como tristeza, depresión, se muestran en el rostro, ya dije, y además son producidas por un cerebro muy potente, muy rápido, muy veloz, más que este por lo menos. Entonces, nosotros desde nuestro desconocimiento de esto intentamos dar soluciones racionales a las emociones y es evidente que no vamos a poder ganar. Esto es más fuerte, más rápido, entonces no podemos combatir emociones con razones. Debemos de combatir emociones con emociones. Y les voy a contar una historia para explicar esto. Hace unos años, 2 o 3 años atrás, una persona cercana a mí tuvo un accidente, la atropelló un carro.
Entonces la llevamos a la clínica, estuvimos ahí varias semanas, creo que 2 semanas. Y físicamente se recuperó, felizmente el problema legal se arregló, pero ya los médicos querían darle el alta. Y nosotros, pues los que éramos cercanos, íbamos a la clínica y le decíamos, ya te sientes bien, vamos a tu casa, vamos a que ya estés con tu familia. Y no podía hacerlo porque no tenía ni la energía ni la voluntad, sentía mareo, sentía desvanecimiento y no tenía la fuerza suficiente para irse a casa. Los médicos nos decían a nosotros, a los interesados, que físicamente está bien, físicamente ya no tiene ningún problema, entonces ya debería irse a casa. Yo, más o menos que todavía conocía un poco estas teorías, que ya las había usado antes en procesos depresivos, y lo que hice es conseguir unos videos de comediantes que le gustaban, que alguna vez le había escuchado decir que le gustaban, y además de verdad eran buenos comediantes. Llevé mi computadora, se lo puse en su cama y le hice ver los videos durante 2 horas. Se rió un montón, todavía no estaba lista para irse a casa, pero lo repetí al día siguiente con otros comediantes. Al tercer día estuvo en su casa. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar con esto? Que ante una emoción yo no puedo racionalizar. Los psicólogos conocen a esa situación que les acabo de contar como estrés postraumático. El estrés postraumático es un proceso difícil de salir, es miedo, ¿no? Básicamente miedo. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que ante una emoción debemos instalar otra emoción diferente y positiva. Por ejemplo, si la emoción que le hemos logrado evidenciar es tristeza, su opuesto sería alegría. ¿Y cómo hacemos eso? Pues forzando un poco la situación, con videos de cómicos, contándonos chistes, mostrándonos alegres frente a esta persona y no racionalizando. El raciocinio no va a servir. Si es que la emoción o lo que estamos evidenciando es ansiedad, pues lo lógico será que pongamos tranquilidad, ¿no es cierto? Y no estar racionalizando sobre eso. Además que no lo van a conseguir, no se va a poder racionalizar una emoción. Una emoción, ya dije, es mucho más fuerte, es mucho más rápida, tiene mayores efectos, entonces la razón no funciona mucho ahí. Entonces con eso, más o menos vamos avanzando y mejorando un poco la condición del deprimido, para que no se agrave y poco a poco vaya saliendo y vaya haciendo su proceso de duelo. Ya les dije, ¿no?, que en el siguiente video les voy a hablar cómo es el proceso de duelo y cómo superar estos pasos del duelo que todos pasamos, que todos debemos superar cuando nos enfrentamos a situaciones depresivas. Pasemos al tercer cerebro, el último, el neocórtex, el racional. ¿Cómo es que reacciona el neocórtex ante una situación depresiva, ante una situación difícil, conflictiva? Bien. El raciocinio, o el intelecto, intenta entender desde conceptos lógicos, es decir, ¿por qué ocurrió esto? ¿Quién es el culpable? ¿Qué hacer a partir de eso? O sea, ¿cómo entonces este cerebro procesa este evento, ¿no? Tomar decisiones para el futuro, no volverlo a hacer, o preguntarle a Dios, preguntarle a amigos, o preguntarse a sí mismo, o encerrarse en sí mismo tratando de entender la situación conflictiva. ¿Cómo hacemos para que este cerebro pues deje de hacer eso, ¿no? Pues mantener la mente ocupada en otras cosas, en cosas que le den gusto a esta persona, que te den gusto a ti si es que estás deprimido, o a mí. De hecho, te digo que yo acabo de iniciar estos videos porque yo mismo ahora estoy sufriendo un proceso depresivo. Entonces estoy tratando de mantener mi cabeza ocupada al hacer estos videos y ojalá que les sirva a alguien que también esté pasando por un proceso depresivo. Y si no está pasando por un proceso depresivo, igual es bueno saberlo para que cuando te pase, ojalá que a mucho tiempo, pues tengas información y sepas qué hacer en consecuencia. Entonces el tercer cerebro, ¿cómo lo mantenemos? Viendo documentales, matriculándote a o registrándote en algún club, o estudiando un idioma, o estudiando música, o cantar, es decir, cosas que te mantengan la mente ocupada, escribir un libro, escribir memorias, escribir poemas, visitar amigos. De hecho, yo acabo de hacer ya 2 citas para este fin de semana. El fin de semana, el sábado yo estoy visitando a una amiga y el domingo con un amigo, precisamente porque estoy en este proceso depresivo. Entonces estoy ayudándome a mí mismo a salir de este proceso depresivo. Y así, ojalá con el tiempo puedas superar el proceso depresivo pasando por haciendo más fácil el proceso del duelo, ¿no? Que ya dije que va a ser el tema del siguiente video. Bien, hasta aquí, ojalá que te haya servido de algo este video. Yo soy Santos,
Creo que no lo dije al principio, si lo dije igual lo repito ahora, soy Santos. No me dedico a hacer esto, no soy psicólogo. Hago coaching de vez en cuando, no siempre, porque no siempre tengo mucho tiempo. Así que con esto me despido, hasta la próxima, espero que les haya gustado el video, si no les ha gustado, igual compártanlo y que le llegue a alguien que ojalá lo necesite. Un abrazo doble, y un abrazo doble de parte de Jack y mío. Gracias, hasta pronto.